¿Cuántos quieren orar a favor del hermano Weimar? Él es capellán. ¿De cuántas penitenciarías, hermano Weimar? Dos grandes. Dos penitenciarías, las de máxima seguridad y mediana. Entonces ahí está nuestro hermano Weimar haciendo la labor con la hermana Lady, no solo allá en las cárceles, sino que usted sabe que las familias no las encarcelan completas, ¿no? Ahí no echan la señora y los 8 hijos, ¿no? Solo al que hizo el delito por ahí. Entonces allá está él, pero afuera quedan familias, esposita, hijos, mamá, y ellos también hacen el trabajo con la hermana Lady, que se llama Extramuros. Amén. Allá en los apartamentos, en las torres, en las veredas donde el Señor tenga a esas personas. Están de pie, hermanos, vamos a orar a favor de nuestro hermano Weimar González. Señor Jesús, oh Dios maravilloso, oramos, Señor Jesús, a favor de nuestro hermano Weimar, Dios mío, que sea el Señor, como siempre, direccionando la palabra, Señor Jesús, a través de mi hermano Weimar, que este siervo, el Señor Jesús, le use a favor de esta congregación, Señor, de los que hemos llegado hoy. Aquí, Señor, deseamos esa palabra, pero la vamos a poner en práctica. Tan pronto termine ese sermón, mi vida, la vida de los oyentes, la vamos a poner en práctica allá donde el Señor nos lleve después de terminar este servicio de culto congregacional. Amén y amén. Diga gloria a Dios. Hermano Weimar, predíquenos la palabra del Señor. Amén, mi pastor. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Un saludo muy especial para todos. Amén, amén. Eclesiastés 8:11. Eclesiastés 8:11. Saludo a mi pastor anfitrión y su familia, al comité de misiones, a cada uno de los servidores, cada hermano y hermana, amigos, Amén, amén. simpatizantes, visitas, bienvenidos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y bueno, vamos hoy a hablar de las misiones, el plan personal de Dios para la sanidad del mundo. Está como largo ese título. Las misiones, ¿qué? El plan personal de Dios para la sanidad del mundo. ¿Cuántos lo creemos que así funciona? Y bueno, vamos a mirar estos detalles, iniciando la lectura de la palabra del Señor. Eclesiastés capítulo 8, versículo número 11. A la letra dice la palabra del Señor: por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Hemos cantado, hemos orado. Dando un gloria a Dios, se puede sentar. Gloria al Señor. Y aquí tenemos una presentación también. Vamos a esperar que nos puedan colaborar con ella. Y quiero que examinemos algo bien importante. El Evangelio se ha metido en todos los lugares del mundo. En todos. En las calles, yo personalmente con el hermano Nicolás Hernández, con el hermano Daniel González y con un grupo de apoyo que él organizó allá en Sogamoso Central cuando estaba, salíamos a los lugares más vulnerables de la ciudad donde nadie quiere ir. Amén. Repartíamos 200, 300 platos de comida. Un hermano en una camioneta, eso llenaba todo eso. Y entrábamos a esos lugares, repartíamos unas porciones de comida y los invitábamos a conocer a Jesús. Algunos de ellos de una vez iban con nosotros a la fundación en Ritama o aquí mismo en Tunja, y los que no, después llegaban. Yo hubiera aprovechado, es que me tocó duro para poder llegar. Pero hay otros que no valoran la oportunidad de ninguna manera, están tan esclavizados, tan arraigados en esa situación que sienten que no podrán salir. Pero hay poder y libertad en el nombre de Jesús. En las cárceles hay media seguridad, mínima y confianza, hay alta seguridad, hay máxima seguridad. Hay unos cabalabozos estrechitos dentro del mismo patio que se les llama rastrillos, que es una cárcel dentro de la misma cárcel con condiciones más infrahumanas de lo normal del patio. Se acabaron los amines. Hay comunidad terapéutica, hay grupos de trabajo especializado con personal del establecimiento, hay proyectos psicosociales,
hay proyectos de trabajo social. Y aunque hay muchas herramientas, a veces no son suficientes. Pero cuando las herramientas, humanamente hablando, no son suficientes, hay una misión que sí funciona, y es la misión de Jesús en el corazón de todo hombre que lo puede recibir. Dale ese aplauso con el alma al Rey de Gloria, al que transforma vidas todavía. Se ha metido a todos los lugares. Hay misión hospitalaria, hay misión juvenil para colegios y universidades. Nosotros con el hermano Daniel varias veces hemos tocado las puertas en la casa del menor. Hemos podido hacer algunas presentaciones muy mínimas. Con el hermano David Corso, que es psicólogo de la gobernación, ha sido el único medio por el que hemos podido como hacer algo muy pequeño. Pero cuando los otros métodos son insuficientes, la fe es lo que se necesita. Amén. Al que cree, todo es posible. Amén. La Biblia también dice: los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Amén. David, en su rica experiencia como gobernador de una nación, tuvo el privilegio de controlar todos los poderes públicos de su país desde un contexto en el que nadie daba nada por él y los que con él estaban. En la cueva de Adulam, David vivió la realidad de la prisionización, rodeado de 400 endeudados, amargados y afligidos. Algunos dicen que fue uno de los primeros patios, otros dicen que fue la primera fundación que se estructuró. Bueno, como quieran, aplíquelo. Lo que yo sí creo es que Dios transforma. David en ese contexto estaba huyendo, estaba llorando con su papá y sus hermanos, con su madre, porque venían a una persecución. El mismo rey Saúl, que en el momento ejercía todavía su gobierno, quiso clavarlo contra la pared con la lanza. ¿Cuántos lo han leído? Amén. Y no hace falta el que de pronto podría decir: pero ¿qué le pasó a David si ya era el rey? Ya el profeta lo había ungido. ¿Y por qué no derrocaba de una vez ese tirano? No, porque es que ese hombre, aunque tenía unción y le habían dado autoridad, porque el profeta Samuel visitó la casa de Isaí y lo ungió, todavía había un hombre con reconocimiento y que había sido ungido también de parte de Dios, al que David le debía respeto. Aunque esa autoridad había perdido los cabales y había cometido muchos errores, seguía siendo autoridad. David lo entendía y se sujetaba. Y aún en Adulam, rodeado de esos 400 cargados de problemas igual que él o peor, si usted lee con detenimiento las crónicas de los reyes de Israel en la Biblia, va a encontrar que de Adulam salieron los 300 valientes de David. Se quedaron 100 en el camino. Eso pasa en todo lado. Cuando el Señor hace el inicio de la obra y entrega la orden que se queden en Jerusalén, dice la Biblia que se apareció a más de 500 hermanos con pruebas indubitables, pero solo 120 disfrutaron los privilegios de permanecer unánimes en la misión. ¿Unánimes en qué? Eso es lo que da resultado. Gloria a Dios. Así que uno puede notar en la Biblia también la medicina y hombres de ese oficio en el ministerio. Lucas, médico amado, y también por su estudio calificado como un gran documentador e historiador. Muchos dicen que la gran parte de la Biblia en el Nuevo Testamento la escribió Pablo, pero resulta que por unos pocos términos el que más escribió fue Lucas. Interesante, ¿cierto? Y así podemos notar que aún entre los políticos Dios sacó gente. Juan y Jacobo eran reconocidos como los hijos del trueno, y ese título no se lo ganaron de gratis. Es que eran los que movían los poderes de influencia en la ciudad. Por eso cuando llevaron a Jesús a la casa de su mamá, tenían una propuesta muy agresiva: Señor, manda que mis hijos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Oiga, qué tremendos. Pero aunque eran políticos, Dios también los transformó y les entregó el reino.
Y Dios también se encargó de los lunáticos, de los esquizofrénicos. Y si no, miremos el contexto social psicológico del gadareno. Nosotros que somos iglesia sabemos que estaba endemoniado. Pero ¿qué tratamiento le daría al mundo? Hoy en día es un psiquiátrico. Dormía en los sepulcros, gritaba y lo intentaban dominar y no podían. Pero cuando todo el mundo dice que no hay nada que hacer, hay un Dios lleno de poder y de autoridad que todavía tiene todo por hacer con ese o con ella. Hay alabanzas al Rey de la Gloria. Así que por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es bondad, Dios es benevolencia, Dios es amor. Amén. Pero Dios es soberana justicia. Dios es soberana justicia y Él conoce todo. Nosotros a veces calificamos la obra, pero Él primero califica el corazón y la intención. Y en ese orden de ideas habla de la necesidad de hacer sentencias sobre la mala obra. Si no se ejecuta, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. O sea que la disciplina, la corrección, todas esas medidas jurídicas, sociales, legislativas, penales. No soy abogado, no soy penalista, pero estos términos los traemos a relación por la sensibilización del día de hoy. Si la mejor misión del mundo es el Evangelio, debemos dimensionar cómo el Evangelio ha hecho cosas maravillosas por el poder de nuestro Señor Jesucristo en todos los campos sociales. Aún con ese psiquiátrico Dios hizo un milagro. Apenas lo intervino, los demás decían, está diciendo incoherencias. Pero Jesús sabía que lo que salía de la boca de ese muchacho no era la intención del muchacho, sino de los demonios que lo poseían. A veces nos entregan personas así en diferentes lugares o en la misma realidad carcelaria. Y para muchos, no, están diciendo locuras, están disvariando. Pero cuando saben que nosotros vamos a intervenir, empiezan a decir, no, a ese evangélico no lo traigan. Y ahí sí se les entiende clarito. Porque son cosas espirituales, no psicológicas, ni psiquiátricas, ni sociales. Así que el evangelio es lo más poderoso que hay. Bendito el Señor. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Vamos a mirar algunos antecedentes, vamos a hacer unas ilustraciones, vamos a mirar un marco político y responsabilidades que tenemos como iglesia. Amén. Vamos a mirar la perspectiva bíblica pastoral, pero también vamos a hablar de algunas entidades involucradas en todas estas misiones. Está la misión del gobierno, está la misión del orden, está la misión de la disciplina, de las comunidades. Pero sobre todas esas formas de misiones está la gran comisión que nos entregó Jesús. Buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Y cuántos estamos dispuestos para esa obra? Gloria a Dios. En ese orden de ideas hay un versículo que los hermanos citaron iniciando el culto, ni que nos hubiésemos puesto de acuerdo. Hechos 17:6. Pero no hallándolos trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan al mundo entero, también han venido acá. Amén. Así que a veces parece que también hay unanimidad para hacer oposición. Amén, amén. En una de las ciudades donde Pablo evangelizó, la gente gritaba unánime. Se taparon los oídos, se arremetieron contra él y lo llevaron a la autoridad. Y en otra de las ciudades estaban tan incómodos con lo que él declaraba que lo apedrearon y lo tiraron afuera de la ciudad pensando que estaba muerto. ¿Cuántos hemos leído la historia? Amén, amén. Porque la verdad también ha sido perseguida. Amén. Gloria al Señor Jesús. Por eso muchos hermanos en los primeros siglos de la iglesia, por causa de la verdad y el amor de Jesús, vivieron la cárcel. Y uno diría, ¿pero por qué el Señor lo permitió? Porque es una manera de hacer evangelismo carcelario cuando el comité de evangelismo carcelario no existía.
¿Sí o no? Amén. Digo, bueno, no hay comité de evangelismo carcelario y a nadie quiere ir, pero voy a llevar a uno de mis apóstoles y a su discípulo. Gloria al Señor Jesús. Estoy haciendo mención de Pablo y Silas. ¿Pudieron conectarlo allí? Y si no, con el HDMI, ¿me ayudan con el mío? ¿Estaba por acá? Para que lo podamos. Gloria al Señor Jesús. Ahí está abierto ya la aplicación. Realidades especiales. Hoy conocemos acerca del delito en los planteles educativos. ¿Sí sabía usted que su hijo está expuesto a delitos en el instituto donde estudia? El instituto donde yo estudié, un remanente pequeño, éramos internos dentro del mismo instituto. Internado de menores. No les cuento la causa, solo que Dios hace nuevas todas las cosas. Amén. Hace poquito, aquí mismo en nuestro distrito, en un municipio muy bonito aquí de Boyacá, llegaron los hijos del pastor y el más pequeñito estaba llorando. Y el pastor se preocupó y dijo, pero no quiere decir nada, mijo, ¿qué le pasa? Y empezó a indagar y a profundizar el tema. Y el niño le dice, lo que pasa es que no tengo para la vacuna. ¿Cómo así? ¿Cuál vacuna? Usted está en el colegio. No, es que los grados superiores nos extorsionan a los grados pequeños. Y los que no les llevemos la cuota no podemos hacer nuestras actividades, no podemos salir a descanso con libertad, no podemos usar la cancha y un montón de cosas. En un colegio, aquí en Boyacá. Dios mío, ¿dónde vamos? Si usted es analista y usted se para en las puertas de los colegios, yo lo he hecho, están los que distribuyen el consumo de diferentes formas, colores, aromas y maneras. En las puertas de los establecimientos, mirando cómo captar y hacerle daño a nuestros menores. Y si ustedes tienen presente, el lema y todo el propósito de este domingo es enfocado a los niños, las niñas y los adolescentes, ¿sí o no? Entonces, por eso también estamos hablando de que hacemos un trabajo institucional. A nivel del INPEC se llama delinquir no paga. Y va a tratamiento, va a psicosocial, va a trabajo social y va el pastor capellán. A varios lugares donde Dios nos ha permitido hacer esas actividades. ¿Listo? Si se puede con el HDMI, lo tienen por ahí, más fácil. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo. Hemos podido realizar en varias instituciones sensibilización de prevención y mitigación al delito, temas de sustancias psicoactivas en colegios y escuelas. Y algunos hermanos están visitando las universidades con el proyecto de los jóvenes, Misión Juvenil. Amén, gloria a Dios. Hay un afán muy grande por ayudar a nuestra juventud. ¿Por qué? Tenemos aproximadamente 12.000 adolescentes en Colombia. 12 millones de adolescentes en Colombia, de los cuales 60.000 están privados de la libertad en Colombia. Se acabaron los amenes. Amén, gloria a Dios. Pero yo creo que este es el espacio oportuno y propicio para hablar de que la mejor manera de evitar el delito es formando y siendo responsables de nuestro rol como padres y orientadores desde ahora. Y cuanto más siendo hijos del Rey de Reyes, conocedores de la gracia de Dios y de este mensaje que sigue transformando vidas y proyectando familias victoriosas. Si usted lo cree, déle ese aplauso con toda el alma al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. A manera introductoria muy puntual, la política criminal comprende un conjunto de instrumentos de tipo jurídico, de tipo social, de tipo económico, cultural y administrativo. ¿Por qué menciono esto? Porque son las mismas áreas en las que se hace responsable la iglesia en una comunidad. Amén, amén. ¿Sí o no? Pues al mismo tiempo son responsabilidades adquiridas por el trabajo eclesiástico en una comunidad. Estamos orientando y cumpliendo en el área civil, en el área social, el área jurídica, el área patrimonial, el área institucional, el área espiritual, académica y pedagógica, y el propósito andragógico, que es enseñar a adultos. Gloria a Dios. Pedagogía es infantes y andragogía es para los adultos. La presentación número 6.
Gloria a Dios. Vamos a las 7. ¿Quién vive? Cristo. Dentro de ese contexto, tenemos la tarea de ir más allá de la reja. ¿Más allá de qué? De la reja. No es que yo me quedo en la cárcel porque soy pastor carcelario. Conozco más Boyacá que mi tierra, haciendo sensibilizaciones y predicando la palabra. Y hablando de que cuando todos los métodos son escasos, este método funciona. El que cree en el Señor Jesucristo es victorioso, es vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Denle ese aplauso con el alma al Rey de Reyes. Más o menos 20 extramuros solamente centro 1 y centro 2. Amén. Que es atender a ese guardián que quiere que lo visitemos en su casa y le hagamos refán, y que tiene un contexto muy diferente a las demás personas. O es visitar a esa esposa y a esas hijas que están solitas, a veces enfermas y enfrentando cosas impresionantes, porque el compañero que les podría ayudar y proveer está tras las rejas. Amén. Y hay hermanos que han aprendido a elaborar y a gestionar muchas cosas dentro de esa realidad, Gloria a pero Dios. las oportunidades son muy mínimas. Si son mínimas afuera, imagínense allá. Amén, amén. Y hacemos un acompañamiento a pospenados presencial y virtual. Tenemos en este momento un curso prematrimonial con personas de muchos otros lugares. Amén. Y para poder hacer esa orientación y que sea asertivo, porque no queremos un divorcio de 5 años, hay que hacer el curso completo, dura 3 meses. Amén, amén. Y se le da al hermano interno y a la esposa si esté en Jamundí Valle, Amén, gloria a porque Dios. nos ha tocado así. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Gloria a Dios. Una de las partes más difíciles y que a mí me ha movido el alma siguiente es acompañar a la familia del privado de la libertad cuando muere. Esa parte es muy dura. Esa parte es muy difícil. Bendito el Señor. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Gloria a Dios. Podemos mirar la siguiente. Yo quiero invitar a mi esposa para que ella nos explique desde el corazón cómo es salir un fin de semana de familia de la cárcel. Por favor, ella es pedagoga y es iglesia, entonces hace proyectos conmigo ahí adentro, y que nos cuente un poquito. Bueno, mis hermanos, de verdad, como decía mi esposo, de entrar un domingo cuando está toda la familia del interno y vemos esos niños que entran ahí porque es una visita como por el mes, una visita entre familia con los niños, y la verdad parte mucho el alma ver esos niños diciéndole a sus papás: vámonos papá, yo quiero estar contigo allá afuera, pero muchos no pueden. Hay muchos niños que en sus colegios le hacen bullying porque su papá está interno, y eso de verdad es difícil para uno, ver cómo sus niños se agarran del pantalón de su papá y dicen: papá, yo no me quiero ir, yo quiero estar aquí contigo, pero no lo puedo hacer. La verdad, eso es muy duro, hermanos. Ver cómo sus niños lloran y cómo quisieran estar ahí diciéndole: papá, no, yo quiero estar contigo, no me quiero ir, no quiero salir de aquí. Pero sabemos que ellos tienen que salir, tienen que irse de ahí, porque pues el que está en la cárcel es su padre. Pero de verdad que eso es algo muy doloroso, ver cómo los niños gritan diciendo: papá, no me quiero ir. Hermanos, yo quiero que en sus oraciones oremos por esos niños, porque así como nuestros hijos aquí afuera necesitan del Señor, ellos aún más allá necesitan del Señor Jesús. Gloria a Dios. Pero ¿cuántas familias somos victoriosos en el nombre del Señor? Démosle ese aplauso al Rey de Gloria, que sigue que nosotros vamos generando conciencia para ser familias de victoria en su gracia y en su nombre.
Esdras capítulo 9 verso 6 dice: y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti. Porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Textos bíblicos que a veces poco leemos, ¿cierto? Pero que hablan de la realidad de un hombre que ha sido expuesto a una condición y que está pidiendo misericordia, está pidiendo perdón, no solo por él, sino por los suyos. Y ese fue el trabajo del sacerdote, para administrar al pueblo y llevarlo a la reconciliación. Y él mismo se ubicó como ellos en esa oración. Amén. 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 Hace unos días, perdóneme y se me sale el patio, me dice un hermanito que está empezando a asistir desesperado: uy, pastor, yo necesito que ore que Dios me saque de aquí ya. Amén. Amén. Pero ¿para qué quieres salir? Vamos a hacer una cosa. Miramos la otra presentación. Y lo que le orientaba era el caso de Pablo y Silas. Llegaron a la realidad de estar internos. Habían sido maltratados durante todo el día porque querían las autoridades de ese lugar generar escarnio público para que nadie se levantara con un mensaje diferente, porque eran calificados como murmuradores, como lo leíamos hace un rato, perturbadores entre el pueblo. Amén. Amén. Y ellos, cansados, adoloridos, ensangrentados, maltratados, pegados al cepo, todavía tenían algo en el alma que no se los apagaba nada. Y era el fervor para orar y para adorar. Y esas dos herramientas otorgan libertad. Oraban a medianoche y cantaban himnos, y los hermanos otros privados de la libertad los oían. Y como estamos hablando de realidad carcelaria, no hace falta el que hubiese dicho en su época: oiga, estos ni porque les dieron palo todo el día quedan callados. Amén. Amén. Porque eso no pasa en la realidad carcelaria. Están los hermanos cantando con el alma, y está el que pasa y dice: estoy Lucas, ¿qué? Que es difícil. Hay gente que nos aborrece. Tuve una experiencia en un pabellón X, aquí mismo en Cómbita. Entré a predicar la palabra y cuando abrí la Biblia intenté hablar, quedé con un taco aquí en la garganta y no podía decir nada. Y eso no me pasó fuera, me pasó ahí adentro. Y empecé a reprender mentalmente, y cuando logré pronunciar palabras, de una vez me fui con el mensaje. Es la palabra la que liberta, es la palabra la que restaura, es la palabra la que produce unción para que todo yugo se rompa, es la palabra la que sana el mundo, es la palabra la que trasciende en el cambio de vida y de familia. Y luego entendí por qué había tanta oposición. Mientras yo intentaba hacer el culto, habían otros practicando brujería en el mismo patio para sacarme del patio. Pero es más poderoso el que está con nosotros que el que está en el mundo. Denle ese aplauso fuerte al Rey de la Gloria. ¡Aleluya! Gloria al Señor. Por eso también hablamos de una partecita que es política pública. Prevención al delito NNAJ. En el tema de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Amén. 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 Estamos alineados al portafolio del día de hoy. Cuidemos la generación que se está levantando. Usted como papá, como mamá o como mentor es responsable delante de Dios de la formación de sus hijos. ¿A quién le vamos a asignar esa responsabilidad si ahí Dios nos puso? ¿Como mentores o como padres? Tenemos una sigla poco conocida que hoy la vamos a mencionar: SNCRPA. Sistema Nacional de Coordinación y Responsabilidad Penal para Adolescentes. Y eso se ha organizado de una forma tremenda porque tenemos mucho menor de edad cometiendo delitos muy graves. Y lo decía hace un momento, de los 12 millones de jóvenes en el mundo, en Colombia, 60,000 están privados de la libertad. Yo creo que hoy nos vamos sensibilizaditos. ¿Cierto que sí? Gloria a Dios. Por eso tenemos ese logo ahí a un ladito que dice Prevención al Delito Kids. Es un proyecto diseñado en 2 etapas para trabajar con la sensibilización en la iglesia local,
con el propósito de orientación y formación al hijo del interno y en instituciones donde se presentan problemáticas de conducta disruptiva y demás. Amén. Amén, amén. Vamos a mirar Romanos 13:3 allá adelantico. Dice: ¿quieres librarte del miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación. Ejemplo: se le quedaron los papeles de la moto y el pase tampoco lo llevó. Y justo usted va en la moto, voltea y ve el chalequito azul enfrente. Ah, ya entendió. Y no hace falta el que dice: no, siga, que ya lo vimos. Y no lo dejan devolver. Pero la autoridad también entrega honras y reconocimientos. ¿A cuántos de ustedes les ha dado gusto porque su hijo llega con una banderita o con un papelito bien dibujadito, todo bonito? Dice: distinción de honor, reconocimiento por su rendimiento académico y buena conducta. ¿Cuánto les gusta eso? A todos nos gusta. Pero cuando le ponen una observación en la hoja del cuaderno y una anotación en el observador del alumno que tiene que traer a su papá para presentarse en coordinación o en rectoría, ¿cómo se siente? Totalmente diferente. Así que la autoridad está para eso, para reconocer, pero también para corregir. Amén. Amén. Primera a los Corintios 10:23: todo me es lícito, pero no todo me conviene. La gente a veces piensa que por causa de nuestras reglas, normas, disciplinas y jurisdicción como iglesia, entonces el pueblo se somete. Pero no es eso lo que nos somete a nosotros. Nosotros nos sujetamos a Dios, porque todo lo que somos, hacemos y tenemos, lo obtenemos por su gracia. Él es el que nos da, nos lo sostiene, nos bendice, nos proyecta propósitos, nos da estabilidad y nos permite marcar la diferencia en medio del mundo con mucha necesidad. Por eso, aunque todo es lícito, no lo hacemos porque otro nos obliga, sino porque tenemos una naturaleza nueva, una vida nueva en Cristo. Porque hay lugares donde se preocupan por la forma y no por la esencia. Entonces no coma, no toque, no ni aún guste. Dice el texto: tales cosas tienen reputación de culto y de duro trato con el cuerpo, pero no tienen nada contra los apetitos de la carne. Cuando nosotros vivimos de esencia para Dios, superamos las expectativas de cualquier norma y de cualquier ley. Amén. Porque lo que están viendo es la nueva criatura en el poder de la palabra de Dios y en el Espíritu Santo. Pero para hablar de formación y orientación de familia, yo hablo de 4 principios importantes. 1, el ejemplo. Dígale al que está a su lado: demos ejemplo. Amén. En alguna ocasión mi padre no se había convertido al evangelio y se pegó una borrachera de esas, de las últimas que le vi. Y en medio de su borrachera dije: mijito, ni se le vaya a ocurrir hacer esto. Pero resulta que el ser humano, por psicología natural, solamente hace el 20% de lo que oye y emula o repite el 80% de lo que ve. Amén, amén. Así que yo lo estaba viendo y lo que escuchaba no era coherente. Por eso en nosotros es tan importante el ejemplo. Amén. Otro ingrediente más allá del ejemplo es la enseñanza. Amén. Habrá autoridad moral para enseñar si primero lo vive. ¿Sí o no? Amén. Y si no, entonces podríamos preguntarle a ese adolescente que mamá y papá lo mandan a orar y dice: pero yo no los veo orando. Ay, bendito, hay testimonio. Amén, amén. ¿Sí? El ejemplo. Jesús es nuestro modelo perfecto. Amén. Y Él primero dio el ejemplo. Y por eso cuando Lucas, que más allá de ser médico, es historiador y quiere ganarse a Teófilo para el reino de los cielos, le hace una carta que nosotros conocemos como Hechos de los Apóstoles. Y le empieza a explicar lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Amén. Primero lo hago y luego lo enseño. Gloria a Dios. Amén. Amén.
Pero ahí detrás de eso hay otro ingrediente importantísimo: el amor. Si lo que hacemos para trascender en la generación que se está levantando no tiene amor, no pasa nada. Pero si le ponemos amor a todo lo que hacemos en la voluntad de Dios para orientar esa formación de quienes se están levantando, seremos asertivos y seremos exitosos. Modelo perfecto, Jesucristo. Por amor vino en carne. Por amor cumplió la ley, los profetas y los salmos. Por amor se entregó como ofrenda de holocausto en expiación por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Por amor resucitó al tercer día. Y por amor juró en su nombre volver a llevar esta preciosa iglesia hacia la patria celestial. Denle ese aplauso al Rey de la Gloria. Él es el amor más grande. Gloria al Señor. Y el Señor siempre, antes de juzgar, levanta una oportunidad. No tengo tiempo para hablar de dispensaciones, pero esos fueron 7 oportunidades que muchos han desperdiciado, pero que un pequeño remanente ha sabido valorar para disfrutar de la bondad de Dios. Inocencia, conciencia, gobierno humano, promesa patriarcal, ley, gracia y milenio. Así que todo es lícito, pero lo que hacemos no lo hacemos por formalismo, sino por esencia. Somos nuevas criaturas en el Señor. Amén. Ahí viene entonces que hacemos como nuevas criaturas un trabajo misional. Entregamos refrigerios, jornadas filantrópicas, kit de aseo y ropa. Y eso no lo podemos hacer nosotros solitos. Por eso agradecemos en Dios a cada hermano y hasta simpatizantes o empresarios o fundaciones que se han vinculado con nosotros para llevar algo a la cárcel. Y cuando no nos alcanza, por ahí hay quienes me han visto haciendo programas de gestión para complementar lo que haga falta. Porque Dios es fiel, pero nosotros sabemos que la fe sin obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Lo dice la Escritura, ¿sí o no? Entonces ahí tenemos parte de esas acciones que nos salvan, pero que los salvos sí tenemos una nueva manera de obrar y de actuar. Gloria al Señor. Hagamos algo. Antes de que nuestras generaciones jóvenes lleguen allá, trabajemos en la prevención. Desde nuestra propia casa. Seamos ejemplo, seamos enseñanza, seamos amor. Pero me falta un término porque dije que eran 4. Disciplina. ¿A cuánto les gusta la disciplina? Amén. ¿Seguro? Amén. Voy a cambiar la pregunta. ¿A cuánto les gustó el juguete de chiquitos? Amén. Amén. ¡Ay, qué fervor! De verdad que ese juguete sí nunca me gustó. Que fue necesario. Pero eso que nos dejaban el verdugón marcado aquí con la correa y decir que me gusta, hágame el favor. La Biblia dice por medio de Pablo a la iglesia: parece que la disciplina del presente no es causa de gozo sino de tristeza. ¿Por qué existen las cárceles? ¿Por qué existen las correccionales de menores? ¿Por qué existen los búnkers de la fiscalía? ¿Por qué existen los centros de reclusión transitoria? ¿Por qué existen los centros de reclusión militar? Porque son una necesidad disciplinaria del orden en el país. ¿Por qué existen las unidades de reacción inmediata de la policía? Por lo mismo. Porque son los primeros que de una u otra forma ejecutan la autoridad para controlar. Ya no para prevenir, sino para controlar los efectos del error y el delito. Que nosotros como iglesia conocemos bien, el pecado. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Se afirma que la prevención de la delincuencia juvenil es parte esencial de la prevención del delito en la vida social. Si los jóvenes y nuestros más tiernos se dedican a actividades correctas, lícitas y socialmente son útiles, se orientan hacia la sociedad y enfocan la vida con criterio humanista, pueden adquirir actitudes no
criminalísticas, por así decirlo. ¿Y quiénes son los encargados de transmitir esos principios? Papá, mamá, maestro de escuela dominical, iglesia, mentor, acudiente, ayudador. El colegio da información, pero no da formación. O la formación que aporta es para hacer un oficio, pero no para transformar vidas. Eso lo hacemos es en la iglesia. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Gloria al Señor. Miremos allí. Volviendo a la casuística de Pablo y Silas, ¿cómo estaban? Sigamos. Ese era el cepo. Unos abarrotes de madera. Y en algunas ocasiones, cuando ya fue la época, la era de los metales, la era del bronce, entonces era un tubo gruesísimo con unas cadenas grandes que iban del pie del interno a ese abarrote o a la pared. Los desiertos o esas zonas tienen una característica: los días es un calor impresionante, pero en las noches hay heladas. Y el frío del cepo provocaba calambres en todo el cuerpo del interno. Y así estaban Pablo y Silas, pero estaban todavía dispuestos a cantar, a honrar a Dios, a invocar su nombre en oración. Y a Dios le gustó tanto ese culto que hizo un milagro. Los cimientos de la cárcel se estremecieron, las cadenas de todos se soltaron y las puertas de la cárcel se abrieron. O sea que libertad física ya había. Porque la Biblia dice que el encargado del cuerpo de custodia también se había dormido. Léalo ahí. Y despertando el carcelero, estaba dormido. ¿Cómo la ve? Le dije yo a mi sargento: si usted fuera mi sargento, ¿usted qué había hecho? Y apenas me hizo caras. Diferente, ¿cierto? Pero me llama la atención que ninguno se fue. ¿Por qué? Porque en ese momento la atención de todos estaba en lo que Dios con su poder estaba ejecutando en ese lugar. Y no estaban tan afanados por su libertad física, sino por el mensaje que otorga en el alma verdadera libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a suicidar, pensando que los presos habían huido. Y el apóstol extiende su mano y le dice: no te hagas ningún daño. Que todos estamos aquí. Cuando Dios toma el control de algo, todo sale bien. Todo sale bien. Si era medianoche, entonces empecemos a calcular cuánto tiempo se demoraron vendando y lavando las heridas de los dos siervos del Señor. Y durante todo eso ellos hablan y prediquen. Y fue bautizado el carcelero de Filipos con todo lo de su casa. Y la Biblia nos permite notar que el avivamiento evangélico de esa época para la ciudad de Filipos no fue con civiles, fue con la realidad carcelaria. El primer convertido y predicador en esa ciudad fue el dragoniante o el encargado de la custodia. Pero la extensión fue los extramuros. Porque todos los que continuaron internos, pero ya con su alma bendecida en la voluntad de Dios, le transmitieron esa buena nueva a su familia. Y el avivamiento evangélico de esa época empezó con la realidad carcelaria. Casuística bíblica de un nuevo nacimiento y una nueva realidad desde esos lugares donde a veces dice no hay nada que hacer. Y mirando los detalles de la historia, el bautismo de ese custodio fue realizado aproximadamente a las 2 de la mañana en realidad carcelaria. Cuando Dios quiere hacer algo, lo hace como Él quiera porque Él es Dios. Y nada hay imposible para Dios. Denle ese aplauso al Señor con el alma. Alabanzas. Gloria a Dios. En la última década la población carcelaria aumentó en el país más de un 100%. Mientras algunos privados de la libertad viven de ciertos lujos, otros subsisten en las cárceles en condiciones infrahumanas. La crisis se evidencia en las cifras que sobre esta situación se manejan en Sudamérica. En Colombia hay 266 privados de la libertad por cada 100.000 habitantes.
Haga la ecuación. Eso es mucho personal privado de libertad. El triple de la cifra que se maneja en Ecuador, menos del doble de la cifra que hay en Venezuela, y superior a lo que se vive en ciudades como Perú, Bolivia, Paraguay, Argentina también. Actualmente hay más de 176.700 personas privadas de la libertad, cuando la capacidad de las cárceles en Colombia es para albergar solo 78.000. Por cada cupo que se crea en una cárcel de Colombia entran 3 personas. Si hoy no nos vamos sensibilizados, yo no sé cómo hacerlo entonces. Amén. ¿Cuántos decimos hay poder en el nombre de Jesús? Ahí estamos como iglesia desarrollando programas, proyectos, predicando el evangelio. Amén. Miremos la siguiente. Yo no sé normalmente hasta qué horas va, yo estoy contento, pero ustedes se cansan. Amén. Gloria a Dios. Empezamos como a las 10 y pedacito de la dominical. Regálame unos minuticos, miramos la información y oramos, pero yo quiero que usted, más allá de un mensaje donde salte y hable en lengua, se vaya pensando. Amén. Se lleve esto en el alma, porque la iglesia somos protagonistas en promoción y prevención de conductas. Los psicólogos, los psiquiátricos, los trabajadores sociales orientan sobre una causa definida, pero la iglesia orienta en una realidad suprema, nuevas criaturas. Amén. Una mente ociosa y con capacidad de recursos es un laboratorio de maquinaciones. Por eso yo a veces cuando me dicen, ¿usted por qué no se queda quieto? Yo sé de dónde me sacó Dios y no me puedo quedar quieto. No puedo dar oportunidad al ocio. Siempre activo. Siempre activo como mi pastor César. Amén. La mejor forma de estar seguro. Y si va a descansar, descanse en Dios. También hay oportunidad de tiempo para eso, claro. Pero todo tiene su tiempo. Proverbios 4:7, prever el peligro y evitarlo es actuar con inteligencia. Amén. Y si sé que mi mente estuvo expuesta a tantas cosas antes de Cristo, no voy a dar oportunidad. Yo conozco gente con 8, 9, 12 años de estar limpios sin nada de consumo y todavía le dan ataques de abstinencia porque su cuerpo y su sistema nervioso central quedó envenenado, literal. Y entonces cuando tengo la oportunidad de hablar con alguno le digo, es que estos días dicen, no, pastor, usted no sabe cómo es. Yo sí sé cómo es. De allá me sacó el Señor. No de gratis estuve interno 2003 al 2009. Entregándome en principio de oportunidad en el 2005. La embarré y volví y entré. El 65% de las personas que salen de prisión regresan a prisión. ¿Será que si nos toca trabajar como iglesia en capacitar y formar y cuidar y orientar? Yo creo que sí. La Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis habla 726 veces de forma directa o indirecta acerca de la cárcel. Si me pongo a mirar eso no nos vamos hoy. Sigamos. Gloria al Señor. Otra perspectiva. Más allá de la iglesia, el Estado hace rato está haciendo un montón de acciones para ayudar a las comunidades, pero no ha sido suficiente. SRPA, Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. Sistema Nacional de Coordinación de Responsabilidad Penal para Adolescentes también. Sistema de Información de la Fiscalía General de la Nación para el Sistema Penal Oral Acusatorio. Niños, niñas y adolescentes y jóvenes, sustancias psicoactivas, entre otros. Y todos esos proyectos por capacitación de Capellanía Nacional que nos entregó el Consistorio de Ancianos, la estamos ejecutando como iglesia. Gloria al Señor Jesús. Ahí incluso tenemos una fotico de la Casa del Menor aquí en Tunja y de la mesa de medios digitales donde hemos ayudado a promover material para capacitar y orientar. Gloria al Señor. Estadísticas. Estamos llegando en Colombia a los 200.000 privados de la libertad. Piense por un momento si esas 200.000 personas fueran fuerza productiva del país, ¿cambiarían las cosas? Yo creo que sí. 11 millones en el mundo.
Imagínense esa cantidad. Funcionarios del IMPEC, ellos también asisten a culto. Algunos están enfrentando momentos de depresión, de ansiedad, de situaciones por causa del orden del pabellón. Y muchos de ellos también escuchan la palabra. De entre los funcionarios en Cómbita tenemos 5 convertidos. Amén. 3 predicadores. Gloria a Dios. Otros simpatizando. Amén. Que ya asisten allá donde otro pastor que localmente lo puede administrar. Pero a veces no es fácil por el mismo contexto que ellos tienen que manejar. En la realidad carcelaria el 80% no superan los 25 años de edad. Poco de gente joven, en lo mejor de su vida, en una prisión, enterrando proyectos de vida. Pero Dios nos ha ayudado a hacer proyectos de vida nuevos. Por eso seguimos diciendo que la mejor misión es la fe de Jesús. Actualmente en la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, 58 pastores activos son el resultado de trabajar en las cárceles. Denle ese aplauso con el alma al Rey de Gloria. Aleluya. Hay poder en el Señor. El 30% no cometieron los hechos, pero fueron aplicados responsables. Tuvimos un caso de un pastor nuestro, 9 años en prisión. Casi 4 meses aquí en Cómbita. Yo lo puse como diácono, mejor dicho, una bendición. El hombre nunca cometió los hechos, pero cuando lo llamaron a juicio, indagaron sobre el caso. La casuística y la consejería es muy delicada. Entonces, resulta que estaba administrando en la congregación X a una situación muy delicada de familia y una niña menor de edad. Dice: lo que pasa, pastor, es que yo necesito que Dios sane mi alma, y le contó todo acerca de un acceso carnal violento. Un caso supremamente delicado. El hermano le dio un manejo muy espiritual como pastor con su esposa. Hay cosas que la iglesia no tenía que saber en su momento, ¿no? Pero resulta que esa familia se cambió de congregación. Ya voy vaya tranquilo. Y cuando se cambió de congregación, la niña evidenció detonantes de crisis y de una vez activaron la ruta y la investigación. Y en las preguntas: ¿quién conoce más tu caso, señorita? No, pues mi mamá, mi tal, y mi pastor anterior. Y la respuesta del juez fue: ¿cómo es posible que tienen una resolución especial del Ministerio del Interior? Que cada uno de sus líderes tiene una licencia reconocida por el Estado y que tienen como iglesia responsabilidad social, civil, jurídica, penal, eclesiástica, y no activó una ruta de atención y lo declararon culpable por omisión al derecho. Así que esto de guiar al pueblo de Dios nos lleva a ser prudentes, a ser sabios, pero también a ser diligentes y a ser responsables. Amén. Si usted conoce una situación delicada, active la ruta. No, yo no sé, no me quiero meter en problemas. Oriente a las personitas del caso que vayan al médico y que el médico active la ruta. Solo con que el médico conozca un pedacito de la situación, ya usted sabe que usted libró su responsabilidad sobre el caso y que ya la parte de medicina activó la ruta de atención. Pero si en un proceso, no, que fulanito sabe y qué hizo y a dónde va y es creyente, ¿qué responsabilidades tiene sobre la causa? Bendito el Señor. Yo me emociono hablando de esto, pero el tiempo es agota. Pero ¿cuántos nos vamos sensibilizaditos y conscientes? Según datos suministrados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, bueno, usted ya lo había dicho, de 12 millones de adolescentes, 60.000 están privados de la libertad. Oído, 3.000 personas son judicializadas mensualmente. Y se inventan una ley para poder sacar un montón de internos y a los 2 meses ya están los grupos completicos otra vez. Y me preguntan los pastores del distrito: ¿y cómo va tu obra? Y digo: crece todos los días, impresionante. Todos los días entra gente. Ay, bendito. El 65% de los que salen vuelven a delinquir. Por eso hacemos un trabajo de corazón cuando estamos en las comunidades, porque usted se convierte en multiplicador de estas buenas noticias para ayudar a alguien más.
Amén. Amén. Gloria a Dios. Más allá del reconocimiento institucional, porque ya el INPEC lo ha hecho y por gracia de Dios lo alcanzamos, pero no somos nadie. Decía estos días y puse un texto bíblico que esa competencia no es nuestra, es del Señor. Él por su Espíritu Santo nos hizo ministros competentes. Queremos ver vidas transformadas por el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos queremos eso? Amén. Hermanos con vocación de servicio en nuestras redes de apoyo intramural y extramural. Hay lugares donde dicen, no, pastor, invíteme a cualquier otro lado, pero no a máxima seguridad. ¿A dónde es que vas el viernes? Comunidad terapéutica. ¿Y quiénes son? Los que no pueden convivir. Me los ponen en un curso aparte de todo el penal. Ay, no, pastor, entonces otro día, pero el viernes no. Es que es interesante. Trabajo de UT, proyectos psicosociales, preservación de la vida, que seleccionan institucionalmente a todos los que practican cutting, a los que se autolaceran, a los que se hacen daño y se vuelven un problema para ellos mismos o le pueden hacer daño a otro. Pastor, ese grupito lo tienes para tal día, tal hora, en el curso que tienen en el convenio. Pero nosotros vamos confiados porque el dador de la vida perfecta se llama Jesús. Aleluya. Importante que veamos el desarrollo de la Gran Comisión en todos los segmentos de la iglesia. Y ahora sí, porque ya me regalaron tiempo, quiero terminar con esto. ¿Por qué la gente está allá? Primero, amor al dinero. Hurtos, extorsiones, estafas, lo que a usted se le ocurra. El máximo porcentaje de personas privadas de la libertad están por delitos relacionados con las finanzas. La Biblia dice, contentos con lo que tenéis ahora, dando gracias a Dios en todo, aún en el problema y la dificultad, porque se convierten en oportunidades para ver la gloria del Dios al que le sirvo. Amén. Segundo detonante, la falta de control de impulsos. Ay, no, es que cuando yo me di cuenta ya lo había hecho. La ira, la falta de inteligencia emocional ha hecho daños en muchas familias y un alto porcentaje de personas privadas de la libertad están por eso. No, cuando yo volví en sí ya estaba hecho. Falta de control de impulsos. Tercer detonante, la drogadicción y el alcoholismo. Que cuando la persona ya está en un estado de deterioro muy grave, son considerados el primer segmento de estigmatización social y aislamiento. Dentro de la misma comunidad son personas separadas, vistas como un riesgo, como un peligro, pero también nosotros como iglesia deben ser vistos como almas que necesitan a Jesús y que usted y yo tenemos el mensaje que los puede transformar, que los puede liberar, que puede hacer de ellos un propósito de gloria, aunque algunos no lo crean. El hermano Eduardo Osorio, que hoy es director nacional e internacional de Rescatados por su Sangre, más de 80 casas y con presencia en el extranjero, fue pluma de patios en varias cárceles. Una joyita. El hermano Arbey Echeverry me contaba unas de esa belleza en ciertos lugares. Y dije, oiga, ¿y lo que Dios hace? De lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, del débil para avergonzar a los fuertes y de lo que no es para deshacer lo que es. Cuando todo el mundo dice no hay nada que hacer, hay un Dios que dice todavía hay mucho por hacer. Denle ese aplauso al Señor, ¡óralo con libertad! ¡Aleluya! El otro gran problema y detonante por qué la gente llega a la realidad de prisionalización es por la violencia intrafamiliar. Acosos verbales, físicos, psicológicos, abandono de hecho. No, pues sí está papá, pero parece que no existe. Él piensa que su responsabilidad solo es proveer y no hay corazón, no hay comunicación, no hay diálogo, no hay métodos asertivos de crianza. Y eso ha generado muchos problemas. Pero nosotros como iglesia sabemos cuál es el mayor detonante: la falta de orientación espiritual. ¿Y en dónde estamos los protagonistas en orientación espiritual para el mundo? Amén. Aquí estamos todos como iglesia. Amén. Vamos a orar. Y vamos a decirle al Señor que nos use como iglesia.
Así usted no tenga un cargo, si usted tiene carga, puede ser un instrumento en las manos de Dios. A mí no me salva ser pastor. A mí me salva ser un buen cristiano. Gloria a Dios. A mí no me da importancia los cargos ni los reconocimientos. Lo que nos hace importantes es que la unción de Dios sea la que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad para ayudar a transformar el mundo. Por eso yo quiero invitar a alguien que sea protagonista en prevención y que nos ayude por fe. Que me acompañen aquí a orar para que Dios siga usando la iglesia. ¿Cuántos queremos ser instrumentos usados por Dios? Venga, en el nombre de Jesús vamos a orar por todas esas situaciones. Tenemos familia lejana, familia cercana. Yo he estado indagando y casi en todas las familias alguien está involucrado en realidad carcelaria o en pandillismo o en drogadicción o en alguna de las cosas que hemos hablado. Y usted es la luz para su familia. Usted puede ser la esperanza que alguien necesita. Y no se preocupe que no es su capacidad y no es su competencia. Es lo que el Espíritu Santo de Dios hace cuando nos hemos consagrado en las manos del que todo lo puede hacer. Hoy inicia, hermano, esta oración en el nombre de Jesús con toda autoridad y digámosle al Señor que todos como iglesia podamos ser protagonistas activos en la prevención del delito, y que si estamos hablando de niños, de niñas, de adolescentes y de jóvenes, que nosotros seamos los orientadores de esa generación, que podamos cultivar sanidad. Recuerda el tema, las misiones son el plan personal de Dios para la sanidad del mundo, y hoy usted y yo somos protagonistas en ese propósito. Yo invito a la iglesia que le dé ese aplauso en reconocimiento y en agradecimiento al Dios de todo poder y de toda autoridad. Hay poder en el Señor Jesucristo, aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Dios llama, capacita y envía también. Gloria al Señor Jesús. Y estoy muy seguro, el Señor, aquel que se interesa en la obra, el Señor le va a poner casos, y otro caso, y otro caso. ¿Sabe por qué? Porque el Señor se sigue glorificando, y para que Él se pueda glorificar, hermano, es un milagro.